Muy buenas tardes amigos, hoy 8 de julio del 2024 estamos iniciando tu programa no negociable. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu sintonía. Queremos saber desde dónde nos estás escribiendo. Te dejamos los números de WhatsApp, 947-246-545. Envíanos tus saludos, queremos saber desde qué parte de Lima o del Perú estás escuchándonos. Así es, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Isabel Soto en esta nueva edición de No Negociable, lunes 8 de julio, como bien lo dijo Pau, estaremos con un tema muy interesante el día de hoy, pero ¿desde dónde nos hablas? ¿Desde dónde te conectas? Escríbenos. Y estamos en 100.1 FM en Lima y en los 660 AM también, transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. ¿Qué tema traemos el día de hoy, Jorge? Bueno, primero darles la bienvenida, ya se me copió el trabalenguas, es contagioso el trabalenguas. La bienvenida a todos amigos a su programa, su casa en Betel Radio. El día de hoy tenemos un programa bastante importante porque la gente tiene que conocer los sistemas que rigen a los países de la región y al Perú. Entonces el tema de hoy es ¿qué pasó en la Asamblea número 54 de la OEA que se llevó a cabo en Paraguay el mes pasado? El mes pasado se llevó a cabo esa asamblea y sucede que la asamblea se reúne todos los años, la OEA se reúne todos los años y esta vez tocó en Paraguay. Y nosotros contamos con un invitado muy especial el día de hoy que justamente estuvo presente en esa asamblea y nos va a contar todo lo que ocurre allí tras bambalinas, porque la gente no lo sabe. Nosotros cuando recién estuvimos aprendiendo el tema de la defensa de la familia y de la vida, aprendimos cómo funciona esto. Pero vamos a pasar a una nota que producción tiene para que podamos entender más o menos de qué trata el programa de hoy. Adelante, producción. Mientras Bolivia se debatía en una espiral de inestabilidad política, la 54 Asamblea General de la OEA se desarrollaba en Paraguay. Ante los ojos del mundo, los ministros, diplomáticos y directores generales se reunían para abordar la delicada situación democrática en países como Haití, Nicaragua y la misma Bolivia. Pero en medio de estas discusiones cruciales, una delegación particular alzó su voz para dejar en claro la firme postura de su país. Este fue el mensaje del viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Alfredo Verdún. Somos conscientes de la importancia de oír las diversas voces y opiniones de nuestra región, especialmente por el valor que aportan a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Paraguay, como Estado de Derecho, rige su actuar conforme a los preceptos de su marco normativo. Por ello, nuestra posición sobre temas fundamentales abordados en este diálogo y en la Asamblea General se fundamenta sólidamente en nuestras normas constitucionales y en la Convención Americana. En ese sentido, con relación al derecho a la vida, como lo hemos ratificado en diferentes foros locales e internacionales, reiteramos el principio consagrado en nuestra Constitución Nacional, que establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, garantizando su protección en general desde la concepción. Este derecho está consagrado en los términos en el Pacto de San José de Costa Rica, piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos. Con relación a temas de género, el Paraguay aboga de forma activa y decidida por la igualdad de derechos entre ambos sexos, en línea con su marco constitucional. Bien amigos, hemos escuchado de qué trató más o menos a grandes rasgos la asamblea número 54 de la OEA que se llevó a cabo en Paraguay el mes pasado. Y lo que podemos decir es que ya estas instancias no son instancias donde se manejan temas totalmente neutros o que están referidas solamente a los asuntos vitales de la nación o de las naciones de la región, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de hambre, de escasez, tenemos esos problemas, ¿no? Pero por lo que
se ha visto en los últimos años, ya esos temas están siendo hasta cierto punto relegados por discusiones que tienen que ver inclusive más que todo por la identidad sexual de la gente y también por el aborto y estos temas. Entonces hay que entender que se ha trasladado el punto de discusión de que debería ser las necesidades propias de la región y los ciudadanos latinoamericanos, porque la OEA es la Organización de Estados Americanos, hacia otro sector, hacia otro lado. No nos estamos preocupando, no nos estamos enfocando, lo digo desde mi experiencia en la asamblea pasada que fue en Perú. En Perú fue la pasada, creo. No nos estamos enfocando en esos temas. Nos estamos enfocando en temas de identidad sexual, temas de... Todo lo que tiene materia sexual parece ser el centro de gravedad donde gravitan estas discusiones. Entonces ahí creo que la gente tiene que entender que esta situación debe corregirse. Así es, y de acuerdo a estadísticas a nivel de América, se advierte que las principales problemáticas de la región es la corrupción, es el tema de inseguridad, entre otros que después de la pandemia también han surgido y han marcado más, digamos, la pauta para los diferentes países para determinar la atención a estos nuevos problemas. Sin embargo, como bien señalaba Jorge, vemos más bien una imposición de una agenda con ciertos temas específicos. Y lo que resulta irónico y es una pérdida de tiempo inclusive, que por ejemplo cuando participa la sociedad civil en la OEA específicamente y arman las coaliciones en relación a los temas, justamente a los ejes de corrupción, de inseguridad, lo que hacen estas coaliciones que están con esta agenda es resaltar el tema de la ley de identidad trans, el tema de el tema, por ejemplo, de las cuotas de género, del feminismo, de la importancia de las políticas de género. Entonces, lo que realmente está haciendo pues la OEA definitivamente es ejercer esta influencia que tiene sobre los estados para implementar esta agenda, la Agenda 2030. Isabel. Así es, efectivamente. Los temas que debe tratar la OEA, porque para esto nació, es para fomentar un diálogo multilateral y la integración de América, pero la integración sobre todo en el aspecto, como lo comentaba Paola, de lo que más preocupa a los ciudadanos, ¿no? Que siempre fluctúa entre lo que es la corrupción, la lucha contra la pobreza, prioridades que realmente cada país debe tomar muy en serio. Y esta Organización de Estados Americanos pues se creó en el año 1948, a la fecha tiene muchas decenas de países que la conforman, y entre ellos precisamente el lugar de la sede de esta sesión que se realizó del 26 al 28 de junio en Paraguay. Entonces, para poder conocer más a profundidad los detalles de lo que ha sucedido en esta sesión de la OEA que se desarrolló, la número 54, estamos con un invitado muy especial que ya lo tenemos en mesa, el doctor Juan José Uchuya Maurtua. Bienvenido. Él es presidente de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, RENAFAM. Asimismo, es abogado, especialista también en temas de vida y familia del foro Unidos Pro Familia, y que ha estado precisamente presente en Paraguay durante el desarrollo de esta sesión. Entonces, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Me siento muy honrado de estar ante tres ilustres y conocidos líderes pro vida. Les agradezco la invitación. Y efectivamente, bueno, en Asunción, Paraguay, nosotros hemos sido testigos de lo que el apóstol Pablo decía en Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de la maldad, en fin. Eso hemos visto ahí. Ha habido dos grupos marcadamente enfrentados. Los que defienden la mentira, los que defienden la verdad, aquellos que son pro vida, pro familia, y aquellos que son pro aborto, y aquellos que son y defienden los derechos humanos tal y como se concibió y firmó la Carta de la OEA, y aquellos que han creado nuevos derechos humanos, dentro de los cuales está el aborto, la percepción, la autopercepción, que es el transgénero y otras aberraciones que realmente han enfrentado esta vez y han hecho que sea posible que en esta oportunidad los pro vida tengan una
victoria. Doctor, vamos a llegar a ese punto, pero para nuestros amigos, ¿nos podría definir lo que es esta Organización de Estados Americanos? ¿Cuál es su principal función, además de la integración de América? Y el tema también, doctor, de que curiosamente Estados Unidos no forma parte de la Organización de Estados Americanos. Claro, pero son invitados que participan como Canadá y otros países también, pero lo fundamental es por el tema de los derechos humanos, ¿no? La OEA se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, cuya carta fue suscrita por todos los Estados miembros. Y entonces aquí es donde se suscita esta primera diferenciación. Los derechos humanos son taxativamente expuestos en la carta, de suerte tal que a partir de 2017, con Zaffaroni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empezó a gestarse los nuevos derechos humanos, por ejemplo la identidad de género, o la posibilidad de que las mujeres puedan llegar al aborto como un derecho humano, y con tal como se ha puesto ahora en Francia, ¿no? Entonces, esta tendencia es la que se ventila desde hace pocos años en la OEA, y estas dos fuerzas pretenden imponer a los estados esta agenda globalista, que es la Agenda 2030. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Había una reacción, había un despertar de algunos países miembros como Perú, Argentina, que han puesto su voz, como Paraguay mismo, ¿no? Que pusieron su voz firme, valiente y decidida para poner freno a esta ola que ha venido dándose y en la cual han estado ellos en mayoría. A partir del año 18, me parece, cuando se establece el Congreso Iberoamericano Pro Vida, Pro Familia, se empiezan a gestar movimientos de la asociación civil para participar en este foro. Y de ahí, en esta participación, es donde han surgido las propuestas para defender los principios y valores cristianos en los cuales están formados los Estados miembros que suscribieron los derechos humanos. Doctor, ¿cómo está? Hola. Un gusto tenerlo aquí. Ha dicho cosas bien importantes que yo quiero rescatar para tener claro el punto de partida. Y es que Isabel acaba de decir que la OEA, y correctamente, se funda o se crea en 1948, que es el año mismo en que se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, el mismo año donde se firma la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, y también el de Derechos Civiles, aparte, Derechos Sociales y Económicos. O sea, es decir, se firman sendos tratados de derechos humanos que, para que la gente lo entienda, tenían un propósito. Lo que pasa es que se había observado que cuando los derechos de las personas estaban por debajo de los estados, ¿qué había pasado? Habíamos visto una guerra mundial totalmente brutal, donde no solamente se había matado a la población, digamos así, a la gente combatiente, sino se había ensañado con población civil. Pero también vimos una paradoja, y lo quiero plantear acá porque eso creo que lo vamos a ver, porque han tocado el punto de que Estados Unidos no está y Canadá ha sido invitado, y es que nunca se sanciona a Estados Unidos por los 2 bombazos que manda a Hiroshima y Nagasaki. Entonces el juicio del Tribunal de Nuremberg, que es correcto, contra los nazis, es un juicio de vencedores a vencidos. Así es. No es un juicio, o mejor dicho, en general no hubo un juicio por los derechos humanos realmente. Porque si hubiera sido así, Estados Unidos tenía que haber sido sentado en el banquillo por semejante ataque que le hizo a Japón, matando millones de civiles que no eran combatientes. Entonces, ¿por qué pongo eso a colación? Porque justo acaban de comentar que en la OEA, cuando hablamos de integración, hay países que no están sometidos a la Corte Interamericana, que es parte de la OEA, es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que, como bien ha dicho el doctor Juan, vienen con una agenda disolvente que es de ellos, que no es de nosotros. Entonces, en ese sentido, y toco otro punto también, el doctor Juan ha dicho que esos tratados de derechos humanos eran tal y cual habían sido taxativamente colocados allí. Es más, la carta, el Pacto de San José, establece claramente que para colocar otro derecho hay que hacer un procedimiento. Sin embargo, y bien lo acaba de decir el doctor Juan, esto se ha salteado a través de la política de crear derechos a través de las sentencias de la Corte.
Entonces la pregunta es, ahora que estamos viendo la Corte tan poderosa, estamos viendo estas dos agendas, estamos viendo la participación de Estados no miembros, es ¿hasta qué punto tiene la OEA la facultad de intervenir? No solo como la Asamblea de la OEA, donde votan todos, sino a través de sus instrumentos, como la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, en asuntos internos de los Estados miembros. ¿Existe un límite claro o no? ¿O existe sí un límite y no se respeta? Bueno, sin duda hay un ataque permanente hacia los derechos humanos, como vuelvo a repetir, taxativamente expuestos y firmados en la Carta de Intención. Y además también existe un proceso de ideologización de los progresistas, gente de izquierda, comunista, que han ido tomando y copando todos los organismos internacionales para implementar la agenda globalista, ¿no? Dentro de los cuales están los temas de aborto, están los temas de transgénero, de identidad de género y de conversión, de la permisibilidad de conversión de el sexo, entre comillas, incluso incluyendo niños, ¿no? El tema es ese. El tema es que los Estados miembros han estado sujetos por gobiernos marcadamente de izquierda, ¿no? O comunistas, porque ya la izquierda no existe, son progresistas, han cambiado, y han cambiado incluso la lucha de clase por la lucha de sexos, y entonces hay todo un descalabro respecto a la ideología. Y esta ideología responde más que a conceptos ideológicos, creo yo, a conceptos crematísticos, ¿no? Porque incluso se denunció en la OEA, en esta asamblea, cuáles eran las fuentes de financiamiento que distorsionaban el ejercicio del derecho. Y recordemos que los 7 miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran marcadamente de progresistas. En cambio, aquí en esta asamblea, la respuesta, para medir un poco el impacto, la respuesta ha sido elegir 2 miembros que no son izquierdistas, que son pro vida, y ha balanceado la cosa. Eso no se podía ni soñar, pero efectivamente se ha dado esto, y eso es importante para poder frenar esta nueva tendencia de crear derechos humanos a partir de una ideología que es marcadamente globalista. Entonces, lo que estamos tratando de entender, lo que entendemos ahorita, o lo que yo entiendo de lo que usted me dice, es que ya la Corte y la Comisión, y también la OEA, se usa como plataforma de una agenda muy aparte de los reales problemas que tienen las personas o los ciudadanos latinoamericanos o americanos, ¿no? Es decir, claro, porque si estamos hablando de que busquemos lugares comunes y de unidad, no creo que no haya ninguna sola persona en todo el continente americano que esté a favor de la corrupción, salvo los corruptos. Tampoco que hubiera alguien en contra de que todo el mundo tenga educación básica, que tengan, por ejemplo, agua, servicios públicos, desagüe. Todo el mundo estaría a favor de eso. Y esas cuestiones, como usted está diciendo, no se están tocando en la OEA, sino que estamos perdiendo el tiempo y estamos dando vueltas a agendas propias que se están tocando, que vienen de otros sectores, de otros países, de otros, digamos, y otras entidades, y que se están financiando por ahí. Eso es, o sea, quiero aterrizarlo. Es la plata la que está haciendo que perdamos el rumbo. Y ya no hablemos de la pobreza, por ejemplo, en Venezuela, ya no hablemos de la pobreza en Perú. En Perú hay millones de pobres, ya no hablemos de eso. Sino, ya no hablemos de millones de niños con anemia, ya no hablemos de los problemas que existen, sino, ¿sabes qué? Vamos a hablar de las diversidades sexuales. Jorge, pero hay un comentario, recuerdo bien cuando participé en Washington en relación a ese tema, y es que sí lo ponen como ejes temáticos. El tema de la corrupción, el tema de la delincuencia, el tema del incremento de la pobreza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el discurso lo combinan con el tema del género, el tema de la participación, que hay corrupción, que no hay presupuesto para esto. Entonces hemos llegado a un punto que estamos utilizando reales problemas públicos de toda Sudamérica, de toda América, para allí meter de contrabando el tema ideológico. Es por eso la transversalización del enfoque de género. Hay que meterlo en todas, en las matemáticas. Así es, porque lo que ellos están sosteniendo es que es necesario estos enfoques para resolver problemas reales. Están distorsionando realmente, en primer lugar, la finalidad por la cual fue creada la OEA. En segundo lugar, están utilizando presupuesto. Y en tercer lugar, están simplemente tirando a la basura
la atención de lo que debe ser los problemas que sufre América. Claro, esta institución ha sido copada, como decía al inicio, por gente que está ideologizada, que tiene una agenda propia, que es globalista, que es para imponer acciones como el aborto, la adopción de niños por parejas monoparentales, por incluso hubo una propuesta, y esto quisiera antes de tocar este tema, ¿no? Lo que pasa es que ahí se maneja de una manera bastante cazurra, para ponerle un término, porque ellos presentan propuestas para llegar a consensos, no para tener mayorías o minorías, sino presentan un consenso y eso lo ponen como cuestión obligatoria para los Estados miembros. Por ejemplo, Canadá planteaba una posición respecto a un plan que tiene un nombre rimbombante, dice propuesta para impulsar la igualdad sustantiva de la participación igualitaria de la mujer mediante la política exterior. ¿Qué significa esto? En términos, vamos a poner que este acuerdo es para que todos los Estados miembros puedan permitir el aborto, puedan permitir el tráfico de niños, puedan permitir la diversidad sexuales como prioridad ante otros grupos minoritarios. Entonces, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Se está yendo contra la soberanía de todos y cada uno de los Estados miembros para imponernos una agenda. Doctor, y justamente en esa línea iba nuestra tercera pregunta. Usted que ha estado allí y que también usted ya tiene experiencia en relación al tema de las participaciones de los diferentes países en la OEA, ¿cómo ha visto, por ejemplo, en relación al tema que acaba de comentar, la participación de los países? ¿Realmente están saliendo en defensa de los derechos humanos o no? Porque hemos visto, por ejemplo, una excelente participación de Paraguay, el anfitrión, y también de El Salvador, que sus representantes de Relaciones Exteriores, sus viceministros o representantes ante la OEA, realmente han fijado una posición concreta a favor de la vida, la familia, pero no solamente eso, sino en la atención de los problemas como El Salvador, que era la inseguridad, han tomado y han realizado. Por ejemplo, como Paraguay y El Salvador, ¿qué otros países usted ha visto, por ejemplo, que han puesto una posición fija y que han estado en contra de lo que hizo Canadá, por ejemplo? A ver, fíjate, yo creo que ahí hay una intervención que no es humana, es divina, ¿no? Porque en primer lugar, los anfitriones, tanto el presidente como el vicecanciller, sentaron una posición pro vida, pro familia, defendiendo la integridad de los países miembros de la OEA para no ser pasibles de la imposición de una agenda de género. Ellos lo dijeron textualmente y dice Paraguay, dice, ¿no? Paraguay está firme en su defensa de la vida desde la concepción de la vida y la familia, y además defiende su soberanía, y lo dijeron en forma firme, y el aplauso fue casi total. Doctor, es claro y merece una mención especial lo del viceministro de Paraguay. Efectivamente, Víctor Verdún, quien públicamente sentó la posición de Paraguay y dijo, para que no quede dudas, Paraguay es vida, es familia y es soberano. Así es. Hubo muchos aplausos también en la sala cuando él pronunció esto, lo cual muestra también de que en realidad debe haber existido, no sé si usted de repente nos puede informar al respecto, porque desde 1948 a la fecha, seguramente existió un punto de inflexión. No creo que en las bases, en los orígenes que ha tenido la OEA, nació progresista o nació con esta agenda globalista, sino que luego, digamos, que deterioró su agenda, que era para cumplir fines prioritarios, para darle paso a esta infiltración de nuevas ideologías. Eso primero, por una parte. Y por otra, doctor, es importante saber cómo, por ejemplo, el Consenso de Ginebra, que es un instrumento moral importante de 2020, no se ha suscrito por los países, muchos países, pero sí se quiere forzar protocolos o instrumentos como los que usted acaba de mencionar por un igualitarismo de la mujer, ¿no? ¿Recuerda usted algún punto de inflexión desde 1948 a la fecha en los cuales de repente nos perdimos en el horizonte y no fiscalizamos o no vimos qué es lo que estaba haciendo la OEA a favor de nuestros países? Lo que pasa es que existe una falta de interés de la población civil para este tipo de acciones.
siempre hemos creído que esta es cosa solamente de los embajadores y no nos hemos participado. Pero cuando vino a Latinoamérica toda esta ola progresista, feminista, radical, y con la imposición del género y la imposición en los currículos de la educación para con los niños de las perversidades sexuales, a partir de ahí y con la reacción de la población, sobre todo con la presencia de este movimiento que se llama Con mis hijos no te metas, que fue el primero que se lanzó una reacción y puso en evidencia qué cosa es lo que estaban haciendo estas alianzas diabólicas contra nuestros países y sobre todo contra los niños. Pero parten de un hecho que es vendible. ¿Quién va a estar en contra de los derechos humanos? ¿Quién va a estar en contra de la igualdad del hombre y la mujer? ¿Quién va a estar en contra pues de las cosas que favorecen a vencer el hambre, la inseguridad, a luchar contra la corrupción? Nadie. Pero como son sacavuelteros, ellos meten de contrabando, como bien han dicho, su terminología. Y en la terminología está, digamos, el arma que han utilizado para ir avanzando y sin que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, decía yo, en el año 2017, Costa Rica, que estaba gobernado por un gobierno de izquierda en ese momento, hizo una consulta por un tema de un matrimonio homosexual. Y entonces Zaffaroni, el argentino, el que es maestro en Derecho, pero que tiene una serie de lupanares en Argentina, él dio y creó como nuevo derecho humano la identidad de género. Y además, a partir de allí, todos los países comenzaron a utilizar esta respuesta consultiva como si fuese algo obligatorio. Y entonces nosotros caímos en el plan. IDL se encargó aquí de meternos el San Benito de que el transgénero es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es de obligatorio cumplimiento, y etcétera. De suerte tal que eso se hizo casi normal. Hasta cuando despertamos y salimos a las calles a denunciar estos hechos. Pero esto siguió. Se constituyó este Congreso Iberoamericano Pro Vida, Pro Familia, que es el que ha ido dándole forma a la participación ciudadana en estos eventos. Y entonces ha sido así donde los representantes de la sociedad civil se inscribían, se acreditaban y tenían voz por poco tiempo. Siempre han estado solamente los lobby gay, siempre han estado solamente los que generan toda una agenda progresista, tanto en el ambiente como en la igualdad de la mujer, derecho para el aborto, etcétera. Todos estos temas nos han ido metiendo. Cuando se han enfrentado es donde se ve la parcialidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha determinado en este evento en Asunción, Paraguay? Almagro ha mostrado la parcialización y la discriminación contra los participantes pro vida, porque se reunió con todos los representantes de gays, contra todos los representantes de progresistas, para comprometerse a sacar adelante estas recomendaciones como la que presentó Canadá. Pero con los cristianos, a unos cuantos, y a los pro vida no los dejó ni siquiera, no los atendió. Canceló, ¿no? Canceló incluso 3 representaciones. Juan, para aclarar ciertos puntos a la gente, Canadá no ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana. Sí. Eso es uno. Sin embargo, presenta una resolución que cuando se apruebe va a ser usada por la Corte para establecer ciertas sentencias como si fuera un referente jurídico. Así es. Entonces estamos entendiendo que acá tenemos semejante polizonte metido aquí, porque no sé por qué los estados latinoamericanos lo permiten tampoco, porque creo que, como dice Juan, la sociedad civil empuja a sus representantes a que actúen, porque si no, no actúan. Así es. Y hay que entender también que hay cierto, no le voy a llamar dejadez, pero hay cierto desconocimiento inclusive de nuestros propios representantes de lo que tienen que hacer y de las agendas que se vienen. Eso por un lado. Lo otro, cuando mencionaste sobre nadie va a estar en contra de los derechos humanos, nadie va a estar en contra de la igualdad entre el hombre y la mujer, el problema es que en ningún documento se define eso. En el documento que has mostrado del feminismo no se define qué es la igualdad sustantiva. Entonces mañana esa definición entra
la cambian, la modelan y cualquier cosa puede pasar. Y este es un problema que tienen los juristas o los abogados, porque nos han enseñado en su momento, seguro acertadamente, que tenemos que ser económicos a la hora de legislar, ¿cierto? Sí. Eso lo sabes, tú lo has vivido, Sí, hemos claro. trabajado en el Congreso. Y sin embargo, ya eso ya pasó, y eso es caer de tonto. Es pecar de tonto, porque si tú no lo defines, alguien te lo va a definir. Así es. Y eso es lo que ha venido pasando. La ley de igualdad de oportunidades es lo mismo. Tiene 400 definiciones de igualdad. No 400, pero estoy exagerando, pero les quiero decir, tiene un montón. Y nadie las ha definido y a nadie les interesa, a los tomadores de leyes no les interesa saber qué es. Eso es otro. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y igualdad entre el hombre y la mujer, como son ya prácticamente palabras que creemos nosotros que todos las entendemos igual, las dejamos abiertas para que venga cualquiera a definirlas. Y eso es lo que también debemos nuestros representantes ante la OEA, que también son abogados, pero claro, no he dicho que no sean grandes juristas, pero vienen de una tradición anterior que no está preparada para este tipo de ataques, tienen que prepararse e interesarse por esos ataques. Lo otro es que mencionaste, y quiero aclararle a la gente, que la opinión consultiva, esta que mencionaste de Costa Rica sobre el matrimonio homosexual, las opiniones consultivas no son vinculantes. Es más, la carta del Pacto de San José establece que el Estado está obligado a acatar las sentencias de la Corte en los casos en los cuales él ha sido parte. ¿Cierto? Parte. No en los casos, primero no en todas las sentencias, no en las sentencias en las que fue Paraguay, Perú no tiene nada que ver, porque Paraguay puede haberse defendido de una manera horrorosa y Perú, como no participó, no pudo defenderse, no tiene por qué acatarla, ¿ya? Y en las opiniones consultivas menos, porque ni siquiera son sentencias. Ahora, sí quiero poner el punto, y estamos los 3 abogados para preguntarles como abogados, no nos enseñan en derecho. Primero nos enseñan lógica lo pongo así, nos enseñan lógica en letras, ¿no? En letras, en estudios generales. Nos enseñan la falacia a la autoridad. Pero cuando llegamos a derecho, todos los abogados dicen, lo dijo la Corte, entonces lo dijo la Corte y ya está. Entonces es como decirte, ¿sabes qué? Todo lo que aprendes en derecho no te sirve, vuélvete un bruto cuando toca analizar la Corte, porque si la Corte ya lo dijo, es palabra santa. Prácticamente la Corte se convierte en la fuente de la realidad y de la gran verdad. No se le puede cuestionar, no se puede decir nada, se tiene que acatar. Y eso es lo que estamos viendo que Juan acertadamente ha dicho cuando dice IDL. Prácticamente dice que todo lo que haga la Corte es santificado. ¿Por qué? Porque lo hizo la Corte. En otras palabras, es la falacia que nos enseñan en el segundo ciclo, por lo menos en mi caso, de derecho. Entonces, tenemos que poner las cosas claras y por eso ahora te pregunto, Juan. En este escenario de disputa ideológica que tenemos aquí, ¿cuáles para ti las armas que deberíamos usar, aumentar o quitar o no hacer? Es decir, ¿cuáles serían las mejores estrategias, según lo que tú has visto, ya has participado, y también a Paola, porque también ha participado, y a nosotros dos, que no hemos participado, pero ahí estamos, no como ustedes han participado de una manera muy activa, yo estuve presente, pero no igual. Hemos mandado correos como Renafan, Exacto. hemos mandado correos para proponer a alguien que esté en la Corte o que esté en la Sí, comisión. queremos O sea, saber- hemos participado de manera indirecta. Según ustedes dos, ¿cuáles serían las mejores estrategias o cómo deberíamos mejorar esto? ¿No? Ya, yo creo que en primer lugar, rescatando la dignidad como ciudadanos y como países, ¿no? Porque lo que hemos experimentado es ver una actitud genuflexa de muchos países y de las representaciones diplomáticas divorciadas de sus países. Por ejemplo, como Guatemala, un país que tiene mayoría evangélica, etcétera, pero su comportamiento de los que lo representan allí es totalmente distinto. Apoyan el progresismo, el aborto y no dan cuenta a sus electores, a sus miembros, a sus ciudadanos. Entonces eso es uno. Dos, la desidia de parte de todos que creen que no hay ningún peligro. Aquí cuando se presentó la imposición de un currículo educativo que pervertía la mente de los niños, los padres no estaban ni siquiera enterados. ¿Por qué? Porque han perdido lo que nuestros padres antes hacían. Te revisaban la tarea y te veían los cuadernos y los libros. Ahora todo se hace en el colegio y entonces no tienen la oportunidad de ver qué cosas le están metiendo en la cabeza a los niños.
Pero también existe la nueva concepción, o lo que se vende como nueva concepción del derecho, el derecho evolutivo, de parte de una concepción de la propia evolución, ¿no?, darwiniana, y dicen que el derecho no es estático, entonces el derecho tiene que desarrollarse, y los que pueden desarrollar el derecho que no es pétreo son los organismos llamados a hacerlo, Tribunal Constitucional internamente, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte Penal Internacional. Pero no porque tengan la razón, sino porque están ahí. No, porque están ahí. Es decir, porque es un eufemismo. ¿Quién los ha elegido para que ellos gobiernen el mundo? Nadie. Y de eso precisamente queríamos preguntarle, porque como bien ha dicho Jorge, las opiniones consultivas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no son vinculantes, tampoco los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero considera que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de estos pseudo derechos como el aborto, la eutanasia, ponen en riesgo la soberanía de nuestros estados para legislar sobre estas materias. No nos responda ahora, vamos a una pausa y regresamos, amigos. Estamos presentando No Negociable. Somos el medio que te trae la verdad. Soy Fabricio Escajarillo y te invito a sintonizar Hora Punta de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de los 100.1 FM. Betel te acompaña. Amigos, regresamos a tu programa No Negociable, donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Estamos desde la cabina de Betel Radio en la frecuencia 100.1, transmitiendo a las 24 horas porque Betel te acompaña. Y queremos saludar, como siempre, usualmente lo hacemos, queremos saludar a las iglesias que nos están también escuchando. La iglesia de la zona 57 Ancón, Manzana A, Lote 10, Asociación Productores Industriales Pecuarios de Ancón. Y también a la zona 29 Barranco, Avenida Bolognesi 536 Barranco. Isabel. Así es, amigos, continuamos con el programa. Estábamos conversando con el doctor Juan José Uchuya Maurtua, presidente de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia y también de Unidos Pro Familia. Al doctor le estábamos consultando por los incidentes, por lo que ha visto ahora en la sesión desarrollada en Paraguay de la OEA. Y nos habíamos quedado con una pregunta que el doctor nos iba a responder, y era que efectivamente las opiniones consultivas, ha habido una muy conocida, la número 24, que habla del matrimonio homosexual, no es vinculante, quiere decir no tiene carácter obligatorio legalmente, y así también los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene tampoco un carácter obligatorio, vinculante. Pero, ¿qué hacemos con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor? ¿Cuántas estas resoluciones nos puede afectar en la defensa del derecho a la vida, en la defensa del matrimonio como institución natural reconocida por el Estado? Quiere decir, estas resoluciones que, dada la agenda globalista, están proponiendo que se legalice el aborto en nuestros países, que se legalice la eutanasia en nuestros países y, por supuesto, de manera bastante agresiva, la propaganda feminista del igualitarismo de la mujer, ¿no? Dejando, digamos, al margen el libre desarrollo de cada persona. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuán peligrosas son estas resoluciones de la Corte Interamericana? Fíjate, primero que hay que ubicarnos que estamos en los últimos tiempos y, como dice la palabra de Dios, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, a lo oscuro le dicen luz y a la luz le dicen oscuridad. Entonces nosotros podemos comprobar eso en materia de derechos humanos, donde al copar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los otros organismos, lo que hicieron es implementar una agenda globalista, un concepto progresista de la aplicación del marxismo al derecho y a las instituciones, como por ejemplo la naturaleza, el uso y cuidado de la naturaleza, el uso y cuidado de los niños, la identidad de las personas. Entonces todo se puso en cuestionamiento y este cuestionamiento avanzó con estas respuestas consultivas que no tienen evidentemente ningún tipo de imperativo con los Estados miembros.
pero existe una organización que está allí y que tenemos que romperla, que son internas en cada país. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Por ejemplo, la Universidad Católica, desde el primer ciclo hasta el último, te enseñan la ideología de género. Tú sales con un chip cambiado. Y cuando estás en las instituciones, ellos copan las instituciones, son los llamados caviares, viven de la teta del Estado, y allí ellos acceden a estos tipos de organismos. Tengo una pregunta, disculpe, Paulita. Por ejemplo, se va a la Corte Interamericana Juan Pérez, demanda al Estado peruano ante la Corte Interamericana. Digamos que el fallo de la Corte es obligatorio solamente para el Perú, o también genera un precedente vinculante que los demás países miembros de la OEA deben acatar. Debe ser para las partes involucradas. En este caso, Juan Pérez con el Estado peruano respecto a la transgresión de tal o cual derecho. Pero lo que ha sucedido en la práctica es que, bueno, somos abogados, pero a la gente dice que a veces se venden los abogados, ¿no? Tienen precio. Bueno, hay precio de muchos abogados que han ido a defender a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no han hecho una defensa correcta, de suerte tal que el Estado ha perdido y ha sentado esos precedentes con respecto a tipos de identidad de género o de calificación del exequatur para que los matrimonios homosexuales hechos en otro país sean aplicados en el nuestro. Entonces, esos antecedentes son nulo ipso iure, porque no tienen el sustento de lo que significa el espíritu de la ley, el espíritu de los tratados que firmaron los Estados miembros. Se ha distorsionado, y cuando hay una distorsión total, natural, básica, tiene que ser rechazado. Yo espero que con la participación de los nuevos miembros salga a luz lo que es jurídicamente correcto y que se pare esta generación de nuevos derechos humanos. Por ejemplo, vamos a ponerlo en contexto. La Carta dice que como derecho humano debe defenderse la vida. Bueno, ¿malo qué cosa es? La muerte. La muerte, que es lo contrario a la vida. La eutanasia no es sino la muerte asistida, pero es ilegal en un país. ¿Qué cosas hacen ellos? Te ponen un antecedente y te viene la carga no solamente de los activistas pro género y pro gay, sino que te viene también una carga que tienen el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control en nuestro país, que están copados ¿por quiénes? Por estos activistas caviares, por estos activistas progres. Doctor, hace un momento mencionó acerca que los alumnos de la PUC son caviares. Algunos, en todo caso. Eres una caviar. Porque eres una caviar. yo puedo decir públicamente que Jorge es un caviar, entonces. También No, Paola. Bueno, pero la excepción confirma la regla en este caso, ¿no? Sí, pero lo que sucede es que No nos sentimos ofendidos, sino que somos lúdicos también. Acá hay que divertirse un poco. no hay que decir la verdad. Han avanzado de tal manera que efectivamente hay mucha gente de la Católica que es pro familia y tiene los valores cristianos bastante insertos en su ser, ¿no? Así Una es. consulta, Sin embargo, ¿dónde vas a no. trabajar con estudio de género? ¿Dónde vas a trabajar con estudio de género? Claro. ¿Quién es el que le da más trabajo a la gente con estudio de género? Es el Estado. Claro. El Estado ha creado una profesión, con el estudio de género han creado una profesión. Así Y esa profesión es con quién recibe la plata por crear o educar a la gente de esa profesión, la católica. Claro. Por eso es que es importante la lucha que se dio a nivel del Congreso y que ahora se tiene que dar a nivel político. Claro. Cuando yo he puesto que necesitamos políticos que sean firmes y valientes para decir somos pro vidas, somos todo lo contrario a esta agenda de los activistas, Así es. tiene que hacerse los políticos. Pero ¿quién sale? Doctor, una última pregunta. Rápidamente usted lo mencionó. Ya se habían inscrito estas organizaciones, parte de la sociedad civil, se habían conformado las coaliciones y sin embargo lo que hizo la OEA fue de un momento a otro, como nunca antes había sucedido, cancelar. Y justamente no eran organizaciones pues que son, digamos, a favor de esta agenda progresista, sino los que son de nuestro lado, ¿no? Las organizaciones pro vida, pro familia, que vienen trabajando años en sus países y realmente atendiendo y ayudando los problemas que viven las personas. Entonces, con este antecedente,
¿Considera usted que la OEA realmente ha perdido la credibilidad, la legitimidad frente a la población? Porque esto no es la primera vez, creo que también en Washington sucedió algo parecido, o tal vez al momento de cuando se realizó en Perú, recuerdo que cerraron la puerta a las organizaciones que son pro vida, pro familia, en contra del progresismo. Y es que en estos últimos años se ha visto realmente una polarización abierta de la OEA. Entonces, ¿considera usted que ya la OEA, cuál sería el próximo paso, digamos, debería desaparecer? ¿Deberíamos volver a retomar la OEA? Yo creo que está infectada la OEA de estos activistas progénero y progresistas, ¿no? Tiene que ser rescatada, porque nació bueno. El objetivo es bueno, la carta de intención firmada por los Estados miembros también es buena. Tiene que aplicarse con la debida corrección e interpretación y hermenéutica jurídica adecuada, y además respetarse los bienes jurídicos tutelados en ellos, la vida, la igualdad. Por ejemplo, hubo una propuesta de Canadá para poder, primero hubo una propuesta que decían que los niños no podían ser vendidos. Milley planteó una propuesta a través de su organización que se prohíba expresamente la venta de niños. Y se suscitó un debate y entonces Canadá se retiró. ¿Por qué? Porque una peruana le dijo, buscar consensos no es buscar consenso de ovejas. Aquí hay que discutir este tema y hay que proteger al niño. Y primera vez, retiraron su propuesta y no salió absolutamente nada. Doctor, supongamos que no se reorganiza la OEA tal como la hemos conocido originalmente. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas y diplomáticas que puede afrontar un país que decide apartarse o desafiar las posiciones de la OEA? No pasa nada. No pasa nada. Está clarísimo, doctor. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos te sales y no pasa nada. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación, por su invitación. Y bueno, como conclusión, yo a manera de conclusión les voy a decir que en realidad para mí sí se debería pelear ese lugar, por una razón. Si el presidente que es pro vida se va este año, mañana llega otro presidente y se vuelve a meter. Y por haber dejado ese espacio, por eso yo no estoy y manifiesto en contra de quitarle la plata y el financiamiento a la OEA, porque es con la plata y el financiamiento, por la falta de financiamiento, que ellos han usado la excusa para recurrir a las ONGs, a los estados no miembros y a las empresas para financiarle su agenda. Entonces, por partes, estoy completamente de acuerdo con la acción que ha tomado el doctor y la gente de Perú que ha ido, que ha estado unida, como el doctor Uchuya, ha estado ahí. Debemos seguir luchando ese campo de batalla. La salida que se pretende hacer es irreal y utópica, porque si te sales, mañana vuelve otro. Porque puedes volver a integrar la OEA. No es que te salgas y te quedas y ya te saliste para siempre, no, te vuelves a integrar. El asunto es que tenemos que aprender a luchar los espacios y no huir de ellos y meternos en la caverna. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo segundo es que tenemos que elegir, como se ha dicho acá, gente que está muy preparada en este tema. No cualquiera, no basta la voluntad. No basta la voluntad. Esa es mi conclusión, chicos. Agradecemos a nuestro invitado, doctor Juan José Uchuya, y también decir que qué bueno que haya sido luz y sal junto a Renafán, a miembros que han estado allá defendiendo la vida y la familia, los verdaderos derechos humanos. Vamos a continuar en esta lucha y, como dijo Jorge, no hay que huir, hay que enfrentar. ¿Quieren ustedes que le dé una primicia a su programa? A ver, por favor. Rápido, bueno, aquí en el Perú se persiguió a una mujer, Olga Izquierdo, a quien se le procesó penalmente por el delito de discriminación, y nosotros asumimos la defensa, y acá está la resolución mediante la cual se declara no haber mérito a formalizar denuncia penal. Es una excelente noticia. Felicitaciones también por su trabajo, doctor. Primicia acá en No Negociable y bendiciones a nuestra amiga Olga a Renafán, sobre todo, claro. Que lo hizo posible. Claro. Gracias. Qué bueno. Entonces, amigos, nos vamos. Hasta una próxima. Chau, chau.